Nada más se los quería notificar. Y quisiera justamente darles algunas notificaciones en relación a las reglas de juego con las cuales vamos a estar justamente operando en la sesión de hoy. Voy a compartir otra pantalla en donde les comento, bueno, que en particular esta videoconferencia tiene una duración aproximada de 1 hora. Al finalizar la presentación de la doctora Ruiz, se contará con un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. ¿Okay? Y también les queríamos comentar que las preguntas van a ser hechas, van a poder ser realizadas vía chat al término de la presentación. Estas se van a escoger de forma aleatoria, o sea, posiblemente no podemos leer todas, pero les quería comentar que esas preguntas nos van a hacer favor de compartirlas bajo esa vía. ¿Por qué? Porque los micrófonos van a estar inhabilitados durante toda la sesión, pero al finalizar justamente esta presentación de la doctora, se va a habilitar el chat, nosotros les vamos a avisar para que ustedes ahí puedan colocar sus preguntas. Mi sugerencia sería que coloquen, las vayan apuntando en algún Word, por ejemplo, y ya luego nos las comparten en el chat. La videoconferencia, como les platicaba, está siendo grabada y podría ser utilizada con fines académicos, o sea, para clases aquí dentro de la universidad, por ejemplo. Y bueno, si ustedes quisieran mayor información sobre esta videoconferencia, sobre la maestría, por favor, ahí tienen el correo para que se comuniquen con nosotros sin inconveniente. Entonces, ahorita le voy a dar la palabra a la doctora Celia Gómez, quien es la coordinadora de la maestría en proyectos para el desarrollo urbano, quien nos va a hacer favor de presentar a la doctora Ruiz. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un grato gusto ver a varios alumnos de nuestro programa, exalumnos, colegas y bueno, otras personas que nos visitan seguramente desde otras universidades o otros grupos de interés en esta nuestra primera conferencia, que como ustedes ya ven tiene un tema y un objetivo de conocimiento realmente muy particular y muy interesante para todos nosotros. Entonces, en este sentido, quiero yo presentar a la doctora Naxeli Ruiz Rivera. Ella es investigadora titular del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Es doctora en Estudios del Desarrollo de la Universidad de East Anglia. Es maestra en Estudios Regionales del Instituto Mora y licenciada en Etnología del ENA. Es docente y tutora de los programas de posgrado en Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad y en la licenciatura en Geografía Aplicada en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil y presidenta de la Comisión Técnica de Resiliencia Urbana y Territorial del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Y sus publicaciones y proyectos se enfocan en entender la vulnerabilidad socioambiental en las ciudades, las políticas públicas en torno a la reducción del riesgo del desastre y la planeación territorial. De antemano te damos las gracias, Naxeli, por haber accedido a tomar este espacio para compartirnos tu conocimiento y tu experiencia, y te cedemos en este momento la palabra. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias, Elida, y a todo el equipo de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por el espacio y por la presentación. Quiero platicarles que esta ponencia pues es en realidad la primera vez que hablamos como de este tema, juntando diferentes investigaciones que hemos hecho a lo largo de los últimos años. Y les voy a compartir la pantalla y les voy a platicar un poco desde qué perspectiva vamos a abordar el tema. Entonces, nada más si me confirman, por favor, que se puede ver bien. Lo voy a poner en pantalla. Sí. Sí se ve bien. Perfecto. Bueno, cuando Celida me comentó, fue tan amable de abrirme este espacio, la verdad es que dije, bueno, pues vamos a aprovechar para reunir una serie de investigaciones y también pues de experiencias personales que hemos tenido, sobre todo a raíz del sismo del 2017. Y quería contarles un poco desde dónde estoy haciendo esta reflexión y esta sistematización y esta propuesta. Yo trabajo en el Instituto de Geografía de la UNAM, ¿no? Mi idea al compartir con ustedes era dar una aproximación a partir de o desde una visión que normalmente no es la común respecto a cómo se aborda este tema. Estamos muy acostumbrados a escuchar este tema
desde la visión muy técnica, ¿no? Desde el conocimiento muy especializado de la ingeniería, de la protección civil. Y mi lectura es una lectura sobre la gobernanza del riesgo. Y por supuesto el suelo es uno de los factores fundamentales, pero sí es importante señalar que esta lectura se basa en perspectivas de las ciencias sociales y ahorita, como les voy a platicar, mi idea es contarles un poco cómo veo yo el problema de la gobernanza, en qué sentido se une el tema del riesgo con el tema del suelo urbano, y vamos a estar señalando algunos de los problemas de gobernanza, no por el afán como de señalar, esto está bien o está mal, sino por lo relevante que resulta para poder lograr una incidencia y una diferente aproximación o una diferente visión a un problema que es muy acuciante para la ciudad, que es muy relevante, que nos puede cobrar una factura muy alta como ciudad, y pues esa es sobre todo la razón que está detrás, ¿no? Entonces es una lectura política, es una lectura desde el tema de la gestión del territorio. Entonces sí quería como señalar que pues es desde ese punto de vista, y muchas de las cosas que ustedes van a ver pues difieren de una forma importante con respecto a cómo se ha visto el problema hasta ahora. Entonces pues quería un poco como iniciar con eso y compartirles cuál va a ser el orden de la exposición. Vamos a hablar primero un poco como de los conceptos que nos ayudan a entender el tema del riesgo y el suelo urbano, sobre todo en torno a la gobernanza y pues, digamos los logros, ¿no? Lo que tendríamos que lograr para poder hacer una adecuada gestión del riesgo. Luego un poco una reflexión de qué hay y qué no hay, quiénes son los actores, cómo están jugando, qué es lo que está pasando con la gestión del suelo en específico. Algunas reflexiones sobre estos problemas de gobernanza y una serie de conclusiones y propuestas. Entonces, quienes me conocen, quienes han visto algunas presentaciones mías, saben que siempre empiezo con una diapositiva como esta. Esta es una diapositiva que resume muy bien la intervención en el proceso riesgo-desastre. Dentro de los marcos conceptuales sobre qué es un desastre, una de las cosas, digamos, simplificando una discusión muy compleja, una de las primeras cosas o de las cosas que están digamos, en cierto consenso, es que el proceso riesgo-desastre no es lo que vemos en el momento que comúnmente conocemos como desastre, es decir, como la crisis. Para poder llegar a eso, para llegar a ese punto en el que hay grandes daños, una ruptura social, digamos, este tema crítico, hay un proceso de a veces muy largo alcance, y nuestra tarea en materia de gestión de riesgo es justamente ver el proceso en su integralidad. Entonces empezamos justamente haciendo reflexiones sobre cómo es el riesgo, qué es el riesgo, cómo son las amenazas, cómo se manifiestan los fenómenos en los diferentes ámbitos territoriales, y a partir de allí vemos diferentes fases o diferentes formas de intervención en el proceso de gestión del riesgo-desastre. Y yo me voy a centrar aquí hoy en los puntos que ustedes ven en la diapositiva, los número 2 y el número 3, prevenir el riesgo futuro y reducir el riesgo existente. También esto es importante aclararlo porque al momento de hablar de gobernanza del riesgo, también como que nuestro primer impulso es irnos a los momentos de emergencia. Y como en el caso de lo que estamos viendo pues, en estos meses, en estos años, todo lo que implica la recuperación y la reconstrucción. Ese tema no lo voy a tocar en esta charla porque sería demasiado. Me voy a enfocar en los dos primeros procesos nada más, prevenir el riesgo futuro y reducir el riesgo existente pensando en lo que está pasando en nuestra ciudad. Entonces, como les platicaba, pues la lectura con la que hice esta presentación es empezando con el tema de la gobernanza territorial. Y hay dos o tres conceptos que es importante nada más señalar muy brevemente antes como de irnos al grano, ¿no? ¿Qué es la gobernanza o a qué nos referimos con la gobernanza? Nos referimos a pues, los vínculos y las acciones de un conjunto de instituciones y de actores que están en el gobierno y pueden ser parte del gobierno, pero no son solo el gobierno, ¿no? Estamos hablando también del sector público, del sector social, del sector privado, diferentes tipos de organizaciones y diferentes formas de
posturas y vistas en un determinado problema, ¿no? Y sobre todo, Se cortó un poco, ¿verdad? Sí. Naxeli, muchas, perdón, muchos Naxeli, tú, mecanismos, sí. discúlpame que te interrumpa, pero se congeló un poco, Ah, entonces, allí. digo, sí, de manera Una general, disculpa. estabas justamente definiendo lo que era gobernanza y los vínculos de entre los diferentes instituciones o actores que podrían Sí, ser o no del gobierno, por ejemplo. Perdón. perfecto. Gracias, gracias. No, está bien. Bueno, les decía que justamente nosotros reconocemos el papel de actores que están, por ejemplo, en la sociedad civil y en el mercado, y mucha gente también utiliza el término gobernanza para referirse a cómo logramos un objetivo público a partir de la coordinación de actores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gobernanza de alguna manera es regulada por el Estado, pero no merma su capacidad para lograr ciertas cosas. Al contrario, podríamos utilizar el término de buena gobernanza precisamente para hablar de cómo lograr esas cosas, ¿no? Y en este caso, la gobernanza del riesgo es uno de esos ejemplos perfectos en los cuales vemos un montón de actores con visiones distintas, pero que pueden o tener una corresponsabilidad y de alguna manera generar sinergias para lograr un objetivo, por ejemplo, reducir el riesgo sísmico, o podemos encontrar campos que es más bien un poco el caso de México, en el que todos nos ponemos un poco el pie, ¿no? Y donde realmente no logramos generar estos procesos de buena gobernanza. En la teoría de la gobernanza tenemos algunos problemas muy clásicos, ¿no? Uno de los problemas clásicos es el del free rider, el gorrón, el famoso problema del gorrón, que por ejemplo para el tema de la gobernanza del agua es súper importante, ¿no? Justamente es cuando hay ciertos actores o ciertos grupos que se aprovechan de los costos de la regulación para poder abusar un poco de los esquemas, ¿no? En general ese no nos aplica tanto ahorita, a los que nos aplican a nosotros para el tema del riesgo sísmico son sobre todo los otros tres. El tema de la desigualdad entre actores, el tema de las reglas contradictorias y el tema de las decisiones antagonistas. Entonces, este marco teórico es muy bonito porque también nos ayuda a ver de una forma bastante simple cuáles son los problemas de alguna manera de regulación a los que nos estamos enfrentando, y voy a hacer referencia a estos tres problemas con bastante frecuencia a lo largo de la presentación. Desigualdad entre actores, reglas contradictorias, decisiones antagonistas, ¿no? Y hay otros dos aspectos que quiero mencionar muy rápidamente que son parte de los análisis de gobernanza. El primero de ellos es el que se llama el FIL, ¿no? Que es la congruencia o la coherencia que existe entre el fenómeno que analizamos y las instituciones que lo gestionan. Es decir, qué tanto las instituciones y los organismos y los grupos están en congruencia con la complejidad y el objetivo del fenómeno incidir. Y el segundo tema es el tema del interplay, es decir, qué tipo de vínculos antagonistas o sinérgicos, es decir, nos ayudamos o no nos ayudamos, establecemos las instituciones y los tipos de regulación que existen sobre ese fenómeno. En palabras simples, ¿qué tanto estamos jugando todos para el mismo lado o nos estamos poniendo el pie para ganar el partido? Entonces, evidentemente, si tenemos un conjunto de actores que son antagonistas, muy probablemente no lograremos el objetivo de gobernanza que nos estamos proponiendo, ¿no? Entonces, para poder saber quiénes somos y quiénes estamos jugando, así que en este partido, hablemos un poco de los actores que están aquí. No son todos, sería difícil reseñarlos todos, pero sí hay algunos que son muy importantes y que tenemos que conocer, ¿no? Con actor social me refiero, como ustedes saben, no solamente al tema de las instituciones, sino también a actores organizados, organizaciones, incluso individuos, pero en el sentido de que tienen una visión y un interés público sobre un tema y pueden ejecutar y llevar a cabo ciertas estrategias para incidir sobre ese problema público. Esa es un poco la definición de actor, ¿no?
Entonces tenemos de varios sectores. Tenemos del sector público, por supuesto, un actor central es el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, y dentro de un lugar especial lo tiene el Comité Asesor en Seguridad Estructural, que si ustedes están en este ámbito, seguramente han escuchado hablar de este comité asesor, pero si no están en este ámbito y están aquí, digamos, de alguna manera como desde afuera de este campo, seguramente es algo que nunca han escuchado hablar. Muy probablemente nunca habían oído que existía un comité asesor, ¿no? Por otro lado, tenemos la parte que tiene que ver con la regulación administrativa, que está sobre todo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, especialmente en la Dirección General de Gestión Urbana, que tiene a su cargo un montón de cosas que son cruciales para el tema del seguimiento administrativo del suelo y de la construcción. Y en un lugar un poco como de acompañamiento, aunque no con digamos, la relevancia que quizás debiera tener la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Y por aquí, por ejemplo, unas cosas que me faltó poner es que las alcaldías juegan también un papel muy interesante para hacer ciertos procesos y ciertos registros de algunos de los elementos de los que vamos a hablar ahorita, ¿no? Dentro del sector, digamos, público, en un lugar con algunas particularidades, están todas estas personas que son de naturaleza civil, pero que tienen delegadas o que representan algunas funciones del Estado. En este caso, por el modelo que tiene la intervención en la Ciudad de México, tenemos todos los auxiliares de la administración pública. Para el caso del riesgo sísmico, estamos hablando particularmente de los directores responsables de obra y los corresponsables en seguridad estructural, que tienen delegadas algunas funciones que representan o que dan cierta fe de ciertos procesos ante el Estado, ¿no? Y tenemos algunos grupos que también tienen delegadas ciertas funciones, en este caso el Comité de Admisión de Directores Responsables de Obra, que bueno, su titular pertenece a SOPSE, a la Secretaría de Obras y Servicios, está el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. A diferencia del Comité Asesor en Seguridad Estructural, estas personas sí son, digamos, totalmente de naturaleza civil y tienen delegada la función. En el caso del Comité Asesor no es tan así, porque el Comité Asesor forma parte del órgano de gobierno del ISC. Entonces no es, o sea, realmente forma parte de la institución de una manera un poco diferente legalmente a la CADROC, ¿no? Y luego tenemos una serie de actores que son justamente todos los especialistas y los expertos que están dedicados a la investigación básica, a la investigación aplicada y a la profesionalización del sector de la seguridad estructural, que están, por ejemplo, en la UNAM, especialmente en el Instituto de Ingeniería, en algunas secciones de la Universidad Autónoma Metropolitana y del IPN, y están todas las sociedades técnicas, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, agrupadas también en colegios, en el Colegio de Ingenieros Civiles, y dentro del Colegio de Ingenieros Civiles quienes ven especialmente este tipo de temas es el Comité Técnico de Seguridad Estructural, que forma parte de los comités del Colegio de Ingenieros Civiles. Y luego tenemos, hasta ahorita hemos hablado literalmente en esta diapositiva y en esta, de puro especialista en ingeniería. O sea, estamos totalmente centrados en eso. Y como actores hay una incipiente sociedad civil, ¿no? Muy, muy incipiente, que está tratando de organizarse precisamente para poder generar un contrapeso de estos actores, y que está pues buscando tomar un lugar dentro de este campo hacia otras prácticas que puedan ayudar a amplificar o a democratizar un poco lo que está pasando con el tema de la ingeniería. Y algo que es importante señalar aquí es que ahorita he estado hablando, pues, como les mencionaba, de puros especialistas y como de grupos muy, muy específicos, pero también tendríamos que pensar quiénes deberían estar en esta lista y no están, precisamente porque
una de las cosas que siempre se mencionan es que en esta lista tendríamos que ser todos corresponsables. Y, por ejemplo, no es que el sector asegurador no tenga que estar aquí, el tema es que el sector asegurador está un poco, digamos, como fuera, a diferencia de otros países en los cuales hay una cobertura de seguros que tiene una incidencia definitiva en las formas de política que se toman. Ese no es el caso de México. Las coberturas de seguros son muy, muy pocas. Y realmente, por ejemplo, deberían estar aquí, pero aún así seguimos hablando de expertos como de la misma área, ¿no? Todo tiene que ver con la parte del cálculo, de la ingeniería y demás. Entonces, aquí tendríamos, pues sí, que estar pensando que hay gente que si quisiéramos un campo balanceado, probablemente nos faltan personas que deberían estar aquí que no están, ¿no? Les quiero hablar un poco, para poder ya ir como entrando en la materia, de qué es lo que está pasando con el tema de la gobernanza y la transparencia. Como les mencionaba hace rato, el Comité de Seguridad Estructural es un comité que se forma en 1997, es previo al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que es más bien del 2010, si no recuerdo mal, ¿no? Y quiero señalar pues que este órgano tiene unas responsabilidades importantes que lo ven como un actor súper crucial para poder definir qué es lo que, cómo tendríamos que estar abordando las políticas de reducción del riesgo sísmico en la ciudad. Tiene, por ejemplo, entre las funciones que ustedes pueden ver allí, pero pueden consultar el acuerdo completo, es pues promover proyectos de investigación, recibir propuestas, analizar las propuestas, definir ciertas formas de política. Y la verdad es que lo que vemos ahorita, ¿no?, es que el comité se integra en el órgano de gobierno del ISSSTE, pero también forma parte de un área particular del ISSSTE, que es el área de estudios e investigaciones. Entonces, el comité asesor define cuáles son estos estudios. Algunos de esos estudios los vamos a citar un poco más adelante. Son unos estudios interesantísimos, se sabe muchísimo del riesgo sísmico, pero el problema es que esos estudios no necesariamente son públicos. Lo que es público son los informes de los estudios, pero una gran parte de esos estudios crea bases de datos y esas bases de datos no necesariamente están al alcance de todos nosotros. Y ese es un tema súper importante de lo que vamos a señalar. Y por ejemplo, esta es una de las cosas con las que hemos lidiado durante algunos años con este tema del comité asesor. Cuando uno se pregunta cuáles son sus bases, quiénes son sus integrantes, dónde están las actas del órgano colegiado en donde se define, por ejemplo, cuáles son las líneas prioritarias de estudios, de política, qué es lo que se está estudiando, lo que vemos es este tipo de respuesta, que es una respuesta como muy reiterativa cada vez que uno pide este tipo de información, ¿no? En este caso, por ejemplo, la respuesta de la subdirectora de Estudios e Investigaciones es que este es un órgano de carácter privado y que este órgano de carácter privado tiene unas bases y que esas bases son formuladas por sus integrantes, que ellos no tienen acceso a las actas, que el secretario técnico es un órgano privado y que entonces, al ser un ámbito privado, no responde a los lineamientos públicos y que no me pueden dar la información. Entonces, lo que hemos podido ver es que hay ciertos indicios de quiénes son las personas que están allí y en ese sentido quiero mencionar que los que yo he encontrado son investigadores de primer nivel y ese no es el tema. Por supuesto que son investigadores de primer nivel, el problema es que esos órganos colegiados no se conocen y eso limita los mecanismos de participación que se pueden tener y los mecanismos de seguimiento y de conocimiento de qué es lo que se está haciendo. Otro de este tipo de respuestas, por ejemplo, para el caso de la CADROC, que seguramente algunos de ustedes, incluso a lo mejor hasta son parte de la CADROC o conocen bien esto, ¿no? Yo pedí la información sobre el manual de integración de la CADROC y la SOBSE me contestó, por ejemplo, que ellos ni siquiera tenían el deber de documentar, a pesar de que la SOBSE preside la CADROC, ¿no? Esto lo pedimos desde el 2020, me lo respondieron en 2022 y a la fecha no tenemos respuesta. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, no? Que si un ciudadano de a pie quiere saber
qué es lo que está pasando con todos estos órganos de especialistas y de colegiados. Simplemente no hay manera de saber qué es lo que ocurre y cómo podemos enterarnos de qué resultados se tienen, de cuáles son sus implicaciones para la gobernanza, de cómo eso se puede integrar en otras políticas públicas de vivienda, de gestión del suelo, de protección civil, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, este es un buen ejemplo del vicio 1 que hablábamos, ¿no? La desigualdad entre actores. En este caso, la desigualdad es tal que ni siquiera sabemos quiénes son. O sea, no sabemos con quién estamos dialogando en esta parte. Podemos medio saber si buscamos en internet, ¿no? Pero realmente no hay manera de saber quiénes son, desde cuándo están, cómo se deciden, cuáles son las actas, cuáles son los temas. Entonces, en ese sentido, la opacidad sí está contribuyendo pues a que no conozcamos tampoco planes de trabajo, mecanismos de operación o de cooperación o la toma de decisiones. O, por ejemplo, en el caso de este comité asesor, a pesar de que es órgano directivo del ISS, pues literalmente pues no sabemos qué está pasando, ¿no? Algunos de los estudios sí se pueden encontrar, están en la Plataforma Nacional de Transparencia, y hay que buscar dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia en la sección de estudios e investigaciones, y ahí pueden encontrar algunos de los informes, pero no las bases de datos, porque las bases de datos las están restringiendo para poderlas divulgar. Y eso, por ejemplo, contrasta mucho con lo que está pasando en otras áreas, ¿no? En el caso de la CADROC, parte de la razón por la cual es importante conocer los manuales de funcionamiento es porque, como ustedes saben, la CADROC integra, vigila el cumplimiento y la formación de los auxiliares de la administración pública, y en caso de que exista una presunción de que hay una falta, tienen la facultad de sancionar. Y esas sanciones, ha habido casos que hemos documentado también donde vemos que no se llevan a cabo, y a pesar de que está regulado por el reglamento de construcciones, finalmente no hay manera pues de saber qué es lo que está pasando allí. Y eso, como les decía, contrasta con lo que pasa, por ejemplo, en Guadalajara, donde las normas técnicas de seguridad estructural están siendo discutidas en foros públicos, donde incluso a veces se puede ver en Facebook o en YouTube el tipo de discusiones técnicas que se hacen. Y en ese sentido, pues una de las respuestas que nosotros hemos recibido de manera pues bastante sistemática es que no pueden compartir, o sea, que algo así como, pues, ¿para qué lo quieres pedir si de todos modos es muy difícil, no lo vas a entender, ¿no? Sin embargo, pues hay un montón de elementos que uno puede entender y que puede seguir, y que con el acompañamiento de ciertos especialistas, pues sí es importante dar seguimiento, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto no son desconocidas para los propios estudiosos, ¿no? Hay investigadores de primerísimo nivel, como en este caso el doctor Reynoso, que es el presidente de la Comisión de Resiliencia Sísmica de la Ciudad de México, que tiene un artículo del año 2015 donde saca una muestra de 150 edificios y una submuestra de 20 para hacerle estudios como súper especiales de un universo de 13,428 de toda la ciudad, de algunas zonas de la ciudad, de las alcaldías centrales, ¿no? Y, por ejemplo, en este documento se señala que un número significativo de edificios nuevos no cuentan con un registro confiable de información técnica, que desde el 2004, con el relajamiento de la revisión de documentación técnica que se entrega, digamos, bajo declaración de decir verdad por parte de los auxiliares, de todos modos se siguen reproduciendo algunos vicios. Entonces tenemos unos normas técnicas y un reglamento de construcciones súper sólido, pero tenemos muchas fallas en la implementación, y parte de eso tiene que ver con la vigilancia y la regulación de lo que está pasando en el punto de la construcción. Entonces, la muestra de estos edificios eran edificios que se construyeron después del reglamento de construcciones del 2004, y esto no lo digo yo, está en el documento, les invito a que lo vean, ahí está, incluso les puse las referencias de todos estos documentos. Por ejemplo, en 57% de la muestra se encontró planta baja débil, irregularidades verticales, columnas cortas, asimetrías, incumplimientos en colindancias, esquinas. La esquina no es tanto problema, de modo que no haya definición en esquinas, pero los otros sí son vicios
que son importantes, y al momento de hacer la revisión de los expedientes se ve que hay cambios en los proyectos, que los proyectos no necesariamente documentan los cambios, que las bitácoras de obra están incompletas, ¿no? Que las memorias de cálculo no tienen la información necesaria para conocer los estados técnicos de los edificios, y que una proporción preocupante de estos edificios puede llegar a mostrar fallas en el estado límite de servicio o en el estado límite de falla. El estado límite de falla es cuando no hay vuelta atrás, cuando ya realmente el daño es estructural, o sea, el daño es irreversible, ¿no? Entonces, en ese sentido, después vamos a hablar un poco de cómo también los mismos especialistas del campo están problematizando cómo enfrentar este problema, ¿no? Parte de la explicación tiene que ver con la diferenciación, la distancia que existe entre la visión administrativa y, digamos, las características físico-estructurales del suelo, ¿no? Cuando nosotros tenemos o queremos hacer un desarrollo, queremos construir algo, tenemos que considerar localización, uso y densidad, y consultar una serie de normatividad muy compleja en la cual se hace uso, pues, de estos parámetros para entonces ver, por ejemplo, si en algún punto los derechos otorgados se pueden aumentar, o si podemos acceder a derechos adicionales de edificabilidad a partir, pues, de estos dictámenes y autorizaciones administrativas, ¿no? Sin embargo, la definición de cómo aumentar el número de niveles o en dónde actuar o sea, cómo construir en términos de cuál es la configuración física del suelo, no es tan fácil de definir. La configuración física estructural del suelo y del subsuelo depende del tipo, depende de parámetros geotécnicos, depende, pues, qué tipo de suelo es, cuánta humedad tiene, qué espesor tiene, si está cerca de fallas, si está cerca, pues, de roca sólida, ¿no? Como en algunas partes de Iztapalapa. Y básicamente no hay una sola manera de construir, que esa es una de las cosas en las que los ingenieros insisten mucho, y es cierta, ¿no? No necesariamente por el hecho de tener más niveles es más peligroso, no tiene nada que ver con eso. Lo que se necesita encontrar en las condiciones de ello, con base en un adecuado funcionamiento de la interfaz suelo-estructura. ¿Qué es eso? O sea, el suelo tiene unas determinadas características, va a generar unas determinadas descargas. También hay que considerar, por ejemplo, las fuentes sísmicas. Si tenemos un sismo de subducción o si tenemos un sismo intraplaca, que tienen comportamientos muy diferentes. Y básicamente lo que buscamos es una relación que nos permita, a través de cálculos de la física y de la ingeniería, encontrar esa relación adecuada entre la rigidez y la flexibilidad, que se define a partir de los parámetros de las normas técnicas complementarias. Entonces, esto sí es muy caso por caso. Sin embargo, en la parte administrativa, podría ser que tengamos ciertas características o ciertas circunstancias en los predios que simplemente nos permitan construir de una forma que no necesariamente va a coincidir con lo que se requiere en la física estructural. En la parte administrativa tenemos todo el tema de la zonificación y uso de suelo en materia urbanística. Tenemos varios dictámenes, tenemos que cumplir con un montón de trámites que finalmente nos van a llevar a obtener una constancia de seguridad estructural. Sin embargo, esa constancia de seguridad estructural no necesariamente está ligada en términos, digamos, de análisis de lo que pasa con las memorias de cálculo estructural y lo que está reflejado en las manifestaciones de construcción. Obviamente se tocan. Para hacer ciertas cosas de la parte administrativa se requieren las partes del CAD y van tocándose a lo largo del proceso de construcción. Sin embargo, es un requisito administrativo, no hay un estudio detrás que te diga realmente si esto se puede hacer o no se puede hacer o cómo se puede hacer, ¿no? En teoría, eso es lo que hace el auxiliar de la administración pública, pero ya vimos que eso de alguna manera pues está demostrado que tiene fallas importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la parte física del suelo, tendríamos que estar considerando cargas muertas, cargas vivas, la calidad de los materiales, el coeficiente sísmico, el factor de comportamiento,
las acciones por sismo, y todo eso nos va a llevar a la constancia de registro de revisión de seguridad estructural para los proyectos de los subgrupos A y B1, que son construcciones que cumplen con ciertas características, por ejemplo, de tamaño, del tipo de suelo, de la cantidad de gente que va a entrar y salir o que la va a habitar, ¿no? La superficie de construcción, una serie de requisitos así, y así es como se hacen las categorizaciones de los subgrupos A y B1, y eso es distinto, por ejemplo, los tipos de manifestación A, y B, A, B y C, por ejemplo, ahí están invertidas las literales. O sea, entender el reglamento de construcciones es un trabajo, es complicado, ¿no? Porque justamente hay muchos detalles y hay algunas incongruencias en la forma en la que se manejan las literales, ¿no? Pero lo que quiero expresar con esta diapositiva es que sí tenemos un problema en la forma en la que se van tocando los procesos. Y, por ejemplo, en los casos que tenemos nosotros documentados, vemos que en las documentaciones administrativas se mencionan un número de niveles, por ejemplo, 10, 14, 17, y en las memorias de cálculo se mencionan otros niveles, se hacen sugerencias a partir de otro proyecto, ¿no? Una característica de proyecto totalmente diferente. Eso se calcula en este momento a partir de los cambios en el reglamento del 2017 a través de un sistema que se llama SACID, que lo genera el Instituto de Ingeniería a partir de una serie de parámetros que sabemos pues, que están en el Instituto para las Ciudades y Construcciones, que son parte de, de las bases de datos que no conocemos. Entonces, cada vez que alguien quiera diseñar algo desde el 2017, pues lo que tiene que hacer es consultar esto y tomar en consideración las normas técnicas que tienen como base los datos que ven ustedes aquí, con periodos de retorno muy grandes en términos de sismos, para poder a partir de ahí hacer los cálculos del cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas de incongruencia? Una parte importante de los problemas de incongruencia, no se trata por supuesto de satanizar a los directores responsables de obra, pero es que el sistema no tiene suficientes candados más allá de la protesta de decir verdad. O sea, ya vimos que objetivamente esto está teniendo muchos problemas, ¿no? Hay una tentación muy grande de usar derechos adicionales de edificabilidad y de cambiar los proyectos sin necesariamente tener los permisos y sin necesariamente haber considerado las implicaciones de ello en las memorias de cálculo que están registradas. Y eso nos consta, ocurre y ocurre un montón. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay una revisión muy limitada de la documentación de obra, tanto administrativa como de las bitácoras de obra. No tenemos registros necesariamente exhaustivos de los cambios de proyecto, hay incongruencias en los números de niveles, la tentación de aumentar niveles es muy grande por el tipo de zona, por el valor de la zona, ¿no? Y eso va a afectar los coeficientes sísmicos, los factores de irregularidad y otros parámetros que son los indispensables para poder asegurarnos de que las edificaciones son seguras y de que el suelo, de que está respondiendo a las capacidades de carga del subsuelo, ¿no? En el campo profesional, por ejemplo, este es uno de los grandes temas que se han abordado en el Colegio de Ingenieros Civiles. No es algo que hayamos descubierto nosotros, es algo que ellos discuten de una forma bastante recurrente. Por ello, por ejemplo, hay una propuesta de una ley de edificación e infraestructura urbana de la Ciudad de México, que justamente trata de paliar un poco los temas de las lagunas regulatorias que se están haciendo. Es un proyecto que está liderando el Instituto de Ingeniería, donde incluso se está viendo cómo se pueden reorganizar parte de los grupos de interés de los cuales estuvimos hablando al inicio de esta presentación. Y por ejemplo, una de las cosas que es súper interesante y que vale la pena señalar aquí es que en esta plática, que también pueden ahí ver la referencia, se definen nuevas maneras de trabajar los proyectos de tal manera que podamos tener inspecciones mucho más rigurosas y un seguimiento mucho más puntual de qué es lo que está pasando con el cálculo estructural y de tener un poco más de congruencia entre la parte administrativa de los proyectos y de los derechos adicionales de edificabilidad y lo que está pasando con la parte física, ¿no? de los proyectos de construcción. Entonces, les recomiendo mucho ver esta plática, creo que es súper ilustrativa de justamente de los problemas que hemos estado hablando y me parece que
justo profundiza un poco más en cosas que yo voy a tocar muy rápido y además sin duda pues por un experto de primer nivel, ¿no? Bueno, entonces en el marco de la gobernanza del suelo y del subsuelo vemos estos 3 vicios de los que hemos estado hablando, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en la desigualdad entre actores, vemos que no solamente no sabemos quiénes son, sino que además carecemos de un sistema de información público sobre el suelo. El único que tenemos del SIC Ciudad de México, donde sí están la zonificación y los usos de suelo, y ahí podemos ver los cursos y podemos ver alguna documentación administrativa, pero por ejemplo, algo que le falta al Atlas de Riesgos de la ciudad son justamente reunir todas estas bases de datos con las características o técnicas más específicas como los periodos de suelo, las fracturas, las tasas de hundimiento. Y aquí quiero decir también una acotación, el Atlas de Riesgos de la ciudad ha evolucionado un montón y la verdad es que considero que el área que está llevando el Atlas de Riesgos es un área que ha trabajado muchísimo para abrir la información. A el licenciado Rafael Marín, a quien le mando saludos, que quizás está viendo esta conversación, creo que ha hecho un extraordinario trabajo. El problema es que esta información no la generan ellos, se genera en otros lugares, en otras áreas de la administración pública. Entonces, otro de las desigualdades con las que no contamos, por ejemplo, es que quizás muchos de ustedes no sabían, pero hay una obligación para ciertas edificaciones, cierto perfil de edificaciones, de contar con constancias de seguridad estructural, como por ejemplo las escuelas o los grandes edificios que tienen mucha gente o que los habita mucha gente. Ahí están los artículos 71 bis ter y quater del reglamento de construcciones. Se tienen que emitir estas constancias cada 5 años. Sin embargo, no hay ningún lugar, estas se registran en las alcaldías, pero no hay ningún lugar donde nosotros las podamos consultar. No hay manera de saber si un edificio al que nosotros entramos tiene una constancia de seguridad estructural y ha trabajado, la tiene vigente y la ha trabajado para poder pues ofrecer esta seguridad, ¿no? Y eso implica, por ejemplo, que también hay un problema en cuanto al acceso al financiamiento e intervención de inmuebles existentes. Ese es otro tema que trataré en otra plática posterior, pero tenemos una población que vive muy al día, en donde los dictámenes de riesgo no tienen grandes consecuencias porque simplemente no hay mecanismos económicos para poder enfrentar el gasto catastrófico que ello implica. Entonces, en ese sentido, lo que se hace en muchos otros lados, pues es buscar financiamientos, créditos, otros mecanismos para intervenir los inmuebles existentes que hayan sido dictaminados con alguna parte de riesgo, ¿no? Entonces, no se trata de un problema necesariamente de que no seamos corresponsables, sino que simplemente no tenemos cómo ser corresponsables ni en información ni en recursos, ¿no? Tenemos el vicio 2, las reglas del juego contradictorias, donde hay una vinculación o falta de vinculación de proceso físico y administrativo. Y tenemos un tercer vicio del cual hemos hablado poco, pero con ese voy a ir, digamos, llegando hacia el final de mi plática, donde tenemos una serie de procesos de decisión incongruentes o antagonistas, ¿no? Una manera que se ha diseñado, como ya lo señalé, es esta nueva ley de edificaciones que justamente lo que está tratando es de tratar de lograr que estas, o superar estas decisiones incongruentes o antagonistas, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso, en el caso de la ley, el proyecto está liderado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM y hay un jurista y no hay un solo urbanista, no hay un solo geógrafo, o sea, no hay ninguno que no sea ingeniero allí, ¿no? Y ese, por ejemplo, también es parte de la desigualdad entre actores, ¿no? Y en los nuevos instrumentos que tenemos en la ciudad, por ejemplo, el Plan General de Ordenamiento Territorial, el proyecto que ustedes pueden ver en la página del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, vemos, por ejemplo, que las zonas de interés público para rehabilitación incluyente, los CIPRI, están calificados con un nivel de peligro sísmico, pero lo que se toma como peligro sísmico viene de una concepción errónea que tiene que ver con la zonificación geotécnica de la ciudad, que no se traduce directamente como peligro sísmico. Y ahorita vamos a ver por qué. Y finalmente, como para cerrar esta parte, tenemos el otro problema en decisiones incongruentes, que es el elitizar un poco el tema de la dictaminación universal. Hay muchos argumentos acerca de la necesidad de profesionalizar al sector de la ingeniería,
pero, por ejemplo, el poner los tabuladores, el efecto que tiene es el de encarecer la dictaminación. Aunque muchos de esos tabuladores se refieren a obra nueva, lo cierto es que estamos viendo que la dictaminación es cada vez más cara y muy poca gente puede permitirse pagar 100,000, 200,000, 300,000 pesos en un condominio para poder acceder a un dictamen. Y eso es más o menos lo que cuesta en un condominio grande, ¿no? Y para, digamos, atender ese tema de las decisiones incongruentes, parte de lo que se ha hecho en otros lugares es una regulación bastante más estricta de la compraventa y la renta, que incluyen como parte, pues, digamos, por lo menos de paliar esta diferencia, esta desigualdad entre actores, dos medidas, hay más, pero estas son las principales, ¿no? Que son las inspecciones, cada vez que uno quiere comprar y vender un inmueble tiene que haber una inspección, y algo que se llama disclosure, que es justamente hacer una declaración acerca, por ejemplo, del tipo de suelo y de si a conocimiento de quien vende o del intermediario inmobiliario existe algún tema con el suelo que tenga que estar integrado dentro pues de las características del inmueble que se vende, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta diapositiva se las quería poner porque parte del problema del Plan General de Ordenamiento Territorial es que toma la zonificación geotécnica y te dice que la zona 3 es la más peligrosa, cuando vemos, por ejemplo, que en el 2017, pues los edificios que tuvieron más daño no estaban necesariamente en la zona 3, había algunos que estaban en la zona 3, pero no necesariamente, y eso tiene que ver con el tipo de fuente sísmica que se dio en ese sismo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos directamente esto como pues, la neta del peligro sísmico, muy probablemente vamos a estar dejando fuera ciertas colonias y vamos a estar metiendo otras que bajo ciertas fuentes sísmicas no van a tener ese comportamiento, ¿no? Esta es, por ejemplo, la tabla con la que se reduce el tema de la zonificación y el riesgo. Y aquí, por ejemplo, este es un tema súper antagonista, ¿no? O sea, esto realmente no funciona para el análisis. Si nosotros queremos incidir en fortalecer el tema del riesgo y de conocer las características y de generar una mayor compatibilidad entre los procesos administrativos de gestión del suelo y los procesos, digamos, más técnicos físicos, esta tabla no va a funcionar. O sea, esta es una de las cosas en las que tenemos que trabajar de manera urgente en ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en otros países? Por ejemplo, en Wellington, lo que tienes es en el sitio del ayuntamiento de Wellington, o sea, no hay que buscar gran cosa, es, digamos, en el ámbito municipal, tienen ellos unos mapas que son de cálculo de amenaza por potencial de aceleración. Entonces te dicen, por ejemplo, aquí se mueve, ¿no? En este se mueve un poco menos, en este se mueve un poco menos. Entonces, eso forma parte del mecanismo del que yo les hablaba, del disclosure, donde uno reporta al momento de hacer una compraventa, pues qué es lo que estás vendiendo y ver si lo que estás comprando o vendiendo cumple con los requerimientos necesarios que se necesitan para poder responder a este nivel de amenaza sísmica, ¿no? Por ejemplo, es el de Portland, donde hay una distribución, o sea, que se hace con un parámetro que se llama distribución posible de daños a partir del comportamiento del suelo, donde toman no solamente la aceleración, sino también otros criterios que tienen que ver con la geotecnia del suelo y hacen una comparación como de el tipo de amenaza también a la que te vas a enfrentar. Por ejemplo, si la parte sísmica va a ir además con licuefacción y con algunas otras cosas. ¿Qué sí hay en la Ciudad de México? En la Ciudad de México sí tenemos algo de la información pública. Vamos a ver cuál es la información pública que tenemos. Tenemos esta que son los sismos con epicentro en la Ciudad de México. Esto es lo que uno ve en el módulo de visor y peligros y análisis geológicos del Atlas de Riesgo. Pero pues estos casi siempre son sismos chiquitines, ¿no? O sea, son cosas como que uno además lo siente, terminan muy rápido, las intensidades son muy bajas, muy débiles, ¿no? Entonces, pues, pero ahí están, lo cual está bien. El tema de la zonificación geotécnica, que reitero, no equivale a amenaza, por supuesto tiene que ver, pero no es una relación directa.
Y este está, por alguna razón que no sé cuál es, no está en el Atlas de Riesgos de la ciudad, está en el Atlas Nacional de Riesgos. Y en el Atlas Nacional de Riesgos la podemos encontrar aquí. Ahí viene incluso la liga, ¿no? De cómo llegar a esa información. En el sistema de información sobre riesgos, activamos el de riesgos geológicos, zonificación, y esta es la zonificación geotécnica del 2004. Y ahí podemos ver, jugar con las capas, ver la transparencia y hacer la ubicación precisa de dónde están las zonas 1, 2 y 3 y 3.1, 3A, 3B, 3C, 3D. También tenemos unos mapas muy valiosos que son las aceleraciones registradas por evento sísmico. Como ustedes saben, los mapas de aceleración lo que muestran es un poco como este golpe, ¿no? Que recibe el suelo, o sea, la fuerza que recibe el destino, el suelo como destino, ¿no? Y donde tenemos una escala de intensidad que puede ser objetiva o subjetiva. En este caso es la escala objetiva. Vemos aquí, por ejemplo, a la derecha, un GAL, 1 a 2 GALs. Esta es la medida de fuerza física que recibe el suelo, ¿no? Mayor a 120 GALs. Nosotros en nuestro reglamento tenemos que hacer revisión estructural de edificaciones en sismos que pasan de los 90 GALs. Entonces ya cuando pasamos de los 90 GALs, pues ya es importante, o sea, por eso son importantes estos mapas, porque ahí nos dice en qué áreas de la ciudad se sobrepasaron estos niveles. Hay algunas otras escalas que tienen más bien las escalas sentidas, las escalas de Mercalli, donde hablan de intensidades, pues que digamos desde la experiencia de quien la vive, ¿no? Estos mapas estaban desde antes, ahorita ya están integrados afortunadamente en el Atlas de Riesgos, estaban antes, o siguen estando, en el sitio de CIRES de la red acelerográfica de la Ciudad de México, en la pestaña que dice RACM, ¿no? Y ahí de hecho tienen un histórico. Estos mapas son súper valiosos, es importante pues mantenerlos, reconocer la importancia de tener este tipo de herramientas. Lo pueden consultar, ahí está incluso la liga para que puedan ver. Que yo ilustré, al que le tomé la captura de pantalla, es el sismo del 2017, donde se muestra justamente las estaciones que registraron pues intensidades muy fuertes, severas y moderadas, ¿no? Ahora, ¿qué bases son no públicas y que nos podrían servir para hablar del suelo? Por ejemplo, esta base, la de periodos dominantes del suelo, que es una de las bases que se toman para hacer el sistema SACID, a partir del cual se calculan, pues, por ejemplo, los coeficientes sísmicos. Esta base de datos no es pública, sabemos que está en el ISC porque está citada en los estudios que paga el ISC a través del Comité Asesor en Seguridad Estructural, pero pues no necesariamente la podemos consultar. Y estos periodos dominantes de suelo son muy importantes porque son un poco como, es la descripción de cómo vibra el suelo. Y conocer el cómo vibra el suelo es relevante para conocer el famoso efecto de resonancia. Los edificios que tienen mucho daño estructural son los que tienen pues este efecto de resonancia, de vibrar en la misma frecuencia, ¿no? Por eso es importante. Y, por ejemplo, otro ejemplo de las bases no públicas son las bases de las investigaciones sobre las grietas en el oriente de la ciudad, donde me consta, por ejemplo, que no se han querido entregar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que las ha pedido reiteradamente y no se las han querido entregar. Parte de la explicación es esta que ustedes ven aquí, ¿no? Es una cita literal de este estudio, que dice, por ejemplo, la consecuencia principal de lo anterior, hablando de los mapas que hablan de este tipo de cosas del suelo. Dice, la consecuencia principal de lo anterior es que los mapas disponibles deben considerarse como indicativos y son documentos para especialistas, evolutivos para especialistas. Por su escasa precisión, si se publican, constituyen una fuente de confusiones y de posibles conflictos o reclamaciones por parte de dueños de lotes particulares. Entonces, el argumento de quien hace estos estudios es, no te lo voy a dar porque si te lo doy, voy a afectar la plusvalía de quien está encima de la grieta, ¿no? Dicho por ellos mismos. Y pues sí es un tema pues de esta desigualdad y de los problemas que tienen que ver con la incongruencia de decisiones, ¿no? Pero por ejemplo ahí la Secretaría ha estado intentando obtener esta información y no la ha podido obtener.
Estos son 2 ejemplos para ir cerrando ya, porque quedan 5 minutos, de cómo se ven estos, digamos, disclosures o declaraciones sobre qué es lo que pasa con la construcción y el suelo, ¿no? Esta, por ejemplo, es la de California, de la versión 2005, donde hay pues un formato en un manual que se entrega tanto a los compradores a través del intermediario inmobiliario para poder tener algo de información acerca de cuáles son las amenazas conocidas y si ha habido, por ejemplo, algún derrumbe, algún incendio, algo que haya podido afectar a la propiedad y que esté en conocimiento de eso, o si se haya inundado, por ejemplo, también en algún punto esta propiedad. Y aquí, por ejemplo, está la de Wellington también, donde aquí el sistema es curioso, es muy interesante porque hay una comisión de sismos en Nueva Zelanda. Entonces, cuando ocurre un sismo y ese sismo tiene como consecuencia un daño, ese daño se tiene que declarar en la comisión de sismos para poder acceder a apoyos, lo que aquí sería pues, todo el tema de la reconstrucción. Entonces, cada vez que tú compras o vendes una propiedad, puedes de hecho consultar como información pública si alguna vez la propiedad ha estado en el registro de la Comisión de Sismos para poder ver qué es lo que está pasando con esa propiedad y ver hasta qué punto coincide con la declaración que te dan los vendedores acerca de la condición de esa edificación. Entonces, allí, por ejemplo, ahí les dejo igual la referencia. Y aquí lo que nos pasa es que en algunos casos sí llegamos a tener dictámenes estructurales que nos hablan pues de algunos problemas que se tienen en la ciudad y aún así, por ejemplo, podemos llegar a tener este tipo de documentos que nos dicen, a ver, aguas, aquí hay un foco rojo, aquí hay un peligro, este edificio tiene problemas, aquí ocurrió tal cosa, y esa documentación no tenemos ningún mecanismo administrativo para que tenga un efecto jurídico. O sea, podemos consultarla y saber que existe, pero lo que te dicen es, bueno, pues es que eso es responsabilidad de los propietarios. Bueno, sí, pues si los propietarios están rentando y no hacen nada, ¿qué hace uno, no? Y finalmente esa es parte como de las cosas contradictorias del sistema, en la cual realmente nos está costando mucho trabajo tener efectos, aún en conocimiento de que podemos tener problemas, ¿no? Con esto, ¿cuáles son estos vicios de la gobernanza que nos están llevando a acciones antagónicas? Digamos, desde el punto de vista del análisis teórico de la gobernanza. No compartir la información científica para no afectar la plusvalía es jugar en el mismo equipo y meternos el pie. O sea, esto no puede ser, ¿no? En términos de gobernanza, la única manera que tenemos nosotros para poder cambiar la forma en la que opera el sistema es con información pública. Y eso es súper importante que no lo perdamos de vista. Encarecer la dictaminación estructural de las edificaciones a través de tabuladores de pago muy altos es una forma también de ponernos el pie. No digo que no haya que dignificar la profesión, es una profesión difícil, con mucha responsabilidad, pero esto tiene que haber una forma de subsidiarlo, tiene que haber una forma de financiarlo, no puede encarecerse porque el encarecimiento de esto es literalmente desconocer la condición de cómo está la ciudad donde vivimos, ¿no? Y lo mismo aplica con la diseminación pública de los dictámenes de seguridad estructural, las actas y las investigaciones, a toda la información. La única manera que tenemos nosotros de cambiar esto es con información pública, ¿no? Voy a pasarme para acá y voy a regresar ahorita a eso. Y entre mis conclusiones está justamente esta, ¿no? La gestión del riesgo sísmico no es un tema de ingenieros, no es un tema de expertos, no es una expertocracia. El tema del suelo y el riesgo sísmico es de muchos actores porque las consecuencias nos afectan a todas y todos. No por ser difícil o por ser muy técnico, deja de ser de interés. El hecho de que todos ustedes estén acompañándonos esta tarde, que nos hagan el favor de su presencia esta tarde, muestra que es un tema que nos interesa a muchas personas y que pues requiere el diálogo con otras disciplinas, requiere diálogo con sociedad civil,
requiere diálogo con geógrafos, con urbanistas, con sociólogos, con abogados, con administradores públicos. No hay manera de que esto se resuelva con una expertocracia de ingeniería. Lo digo con mucho respeto para el gremio. No es, hay que abrirnos a la responsabilidad hacia otros sectores, ¿no? La corresponsabilidad ciudadana justamente se construye a partir de esta información pública. No le podemos pedir corresponsabilidad a las personas si el modelo de gobernanza les dice que no lo pueden entender o que es demasiado técnico o resguarde el interés de una sola de las partes. Aquí habemos muchas partes y mientras todo sea yo, mi información, mi base de datos y mi cliente inmobiliario, esto no va a cambiar. El modelo, o sea, cualquier teoría de la gobernanza te lo dice, no hay manera de que esto cambie. Regreso nada más para cerrar. Sí existen iniciativas de muchísimo valor que podemos tomar de ejemplo para poder tomar digamos, este impulso para poder cambiar las cosas de tal manera que podamos cambiar la gestión del riesgo, ¿no? Una es, por ejemplo, estas mesas técnicas metropolitanas, abrir la información técnica a grupos transversales, transmitir la información, buscar que esta información sea congruente con instrumentos de planeación a través de mecanismos abiertos que resguarden el interés público de la ciudadanía. Es un súper ejemplo y yo sí quiero señalar que, por ejemplo, yo trabajo mucho con el Instituto Metropolitano de Planeación de Guadalajara y ahí hay un muy buen ejemplo de cómo abrir información. Y finalmente, esto que no quiero dejar de destacar, la iniciativa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la SMIS, que está diseñando un código modelo de diseño sísmico de edificaciones para que los municipios de México que no tienen, por ejemplo, reglamento de construcciones puedan adoptar este código modelo a lo largo y ancho del país, adaptándolo a las condiciones del suelo de cada uno de esos municipios, y donde tienen además mucha apertura, se pueden ver las discusiones públicamente, hay personas especialistas de muchas disciplinas, creo que vale la pena retomar esta experiencia por ser una experiencia súper positiva de gobernanza, ¿no? Les invitamos también para cerrar a consultar este estudio donde hablamos y justamente enlistamos parte de esta información de interés público en un estudio que el Instituto de Transparencia de la Ciudad le encargó a la organización Ruta Cívica. Yo participé también como coautora, ¿no? Y pues sin más, ya con esto cierro, solo me pasé 3 minutos. Muchas gracias por estar esta tarde y pues quedo atenta a sus dudas, preguntas. Ahí está mi correo, en mis redes sociales, donde hablamos mucho de estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ruiz. Bueno, ya han hecho algunos comentarios en la parte final de la presentación y justamente un comentario iba en relación a lo último que estaba platicando, bueno, la última lámina del contacto, ¿no? Por ejemplo, Humberto Nazar se preguntaba si podría contactarla para recibir asesoría de su parte en relación a su tesis doctoral sobre peligro sísmico. Entonces ahí ya, bueno, compartió usted los correos, su información de contacto. Y también Luis Armando Suárez comenta que le gustaría colaborar con la investigación y ahí en el chat dejó su correo electrónico. En el caso particular también de, por ejemplo, bueno, en este caso Irma Galicia, por ejemplo, habla sobre el tema de la opacidad de las autoridades, la poca preparación de quienes revisan los documentos para una manifestación y la exigencia de los desarrolladores y de los DROs. Bueno, que ella usa una expresión de conocidos como los firmones. Comenta ella que los llevan a trabajos poco profesionales, pero entonces en ese sentido, doctora, ¿cuál es un poco su visión en relación justamente como a estos vicios ya muy específicos que de cierta forma están apareciendo y que pudiesen entonces entorpecer un proceso de hacer esto más profesionalizante, o sea, hacer una práctica mucho más profesionalizante en el contexto de esta propuesta que ustedes están, bueno, no tanto propuesta, sino este ejercicio de revisión a profundidad de la manera en cómo se hace ahorita y cómo se pudiera hacer. Entonces, no sé si
nos pudiera compartir un poquito su visión en relación a esos vicios puntuales que están detectados, que hacen que el trabajo sea poco profesional, pero cuál podría ser como a lo mejor la contrapartida del lado del gobierno, de la ciudad, para justamente hacer todavía un trabajo mucho más serio, ¿no? En ese sentido. Pues hay varias maneras de incidir en el problema, no hay una sola, creo que es una combinación de medidas, ¿no? En la plática que yo les mencionaba ahí del doctor Alcocer, él mencionaba, por ejemplo, que podrían hacerse pues un seguimiento más puntual de trámites, bitácoras electrónicas, algunas cosas de ese tipo, y está bien, pero me parece que parte del problema es también, tiene que ver con la naturaleza jurídica del acto del auxiliar de la administración, ¿no? O sea, el auxiliar de la administración es un actor súper crucial y es un civil, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la práctica, realiza algunas cosas que son propias del servicio público, aunque no está sujeto a la regulación del servicio público, ¿no? Entonces creo que parte del tema es un poco también definir cuál es el papel. Creo que la propuesta de tener, digamos, esta espejo, ¿no? Donde tienes una especie como de sector de inspectores y aparte los auxiliares de la administración que trabajan desde el ámbito de lo privado está muy bien. Creo que es una forma de reforzar la vigilancia mutua, ¿no? Pero creo que una parte importante de evitar todo este fenómeno de los firmones es el hecho de transparentar, ¿no? O sea, justo parte del problema es que tenemos que transparentar, le tenemos un miedo a la transparencia. O sea, entiendo que hay una tradición de muchos años de la forma en la que opera el campo, ¿no? En la cual pues se considera como que pues este es mi campo, yo soy el que sabe, está bien. Entiendo que hay muchos expertos que lo ven así, pero creo que una de las cosas cruciales es abrir lo que está haciendo los órganos colegiados, abrir abrir los registros, que todo el mundo sepa quiénes son los que están detrás, porque, o sea, la labor que ellos hacen es súper importante. Las consecuencias negativas de alguien que firma sin revisar son dramáticas, es la pérdida de la vida, es la pérdida del patrimonio de muchas personas. Entonces, creo que hay que tomárselo con toda seriedad. Entonces, una es la apertura, otra es trabajar en la profesionalización y otra tiene que ver con fortalecer y cambiar el régimen de inspección de las edificaciones y de pues, también abrir los bases de datos de qué es lo que está pasando con los edificios, con el suelo, cómo se están vendiendo y comprando las propiedades, cómo está funcionando el mercado, para poder tratar de aminorar o disminuir este fenómeno, porque yo la verdad, o sea, respeto muchísimo el conocimiento, pero este es un campo en el que no podemos basarnos solamente en la palabra del DRO. O sea, hay que tener candados, hay que tener controles y esos controles no son sencillos de implementar, requieren muchos contrapesos de diferentes instituciones y el primer contrapeso es la transparencia. En el momento en el que todo el mundo sepa quién está firmando y cómo lo está haciendo, créanme, esto va a empezar a bajar, ¿no? Entonces creo que es una combinación de medidas en muchos sentidos. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Celia Gómez comenta, por ejemplo, que en el mapa de actores que nos mostraste, no se vieron los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Y ella se pregunta qué rol juegan ellos en este proceso y qué pasa, por ejemplo, con los actos de corrupción que de antemano muchas veces pueden tomar lugar en estos procesos. Bueno, es una pregunta difícil. A ver, claro que tienen un papel, ¿no? Pero el desarrollador va a llegar hasta donde el Estado le permita también, ¿no? O sea, aquí hay también un problema de regulación. Entonces, si tenemos un mecanismo en el cual hay mucha tentación de ganar dinero cambiando los proyectos y tenemos un sistema que no revisa eso y que simplemente lo deja pasar, claro que va a ocurrir, ¿no? O sea, es imposible que no ocurra, no podemos apelar a la buena voluntad de esto, es un problema de mercado. Entonces, parte de la razón por la cual no me metí tanto en eso es porque los contrapesos no están en ellos, no están en ese mercado. Los contrapesos están de este lado, están en los auxiliares, están en el Estado, en las oficinas de gobierno, están en los modelos de vigilancia
y están en la apertura de la información. Entonces, o sea, va a seguir ocurriendo mientras nosotros, mientras nosotros pensemos que solamente con la buena fe vamos a controlar un mercado en el cual están en juego muchos millones de pesos en cada obra, no va a ocurrir. O sea, hay que ser realistas, ¿no? Por eso me centré más en esta otra parte. No es que no exista, sino que es más de este lado, ¿no? Muchísimas gracias. Mario Rodríguez pregunta, comenta, por ejemplo, y pregunta a su vez, en la propuesta de ley de edificación e infraestructura y la propuesta del Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico, ¿cómo se regulan a los directores, responsables de obra y corresponsables sísmicos? En la ley de edificaciones no tenemos mucha información. La información que tenemos es la que ustedes ven en la presentación del doctor Alcocer. Lo que él mencionaba era que, voy a poner literalmente lo que él dijo. Dice, esto tiene que ser como en la carnicería. Dice, en la carnicería tiene que llegar un inspector del gobierno, que no escoge el carnicero, alguien que viene de afuera para ver si el refri está bien, es higiénico, tiene la temperatura adecuada, la carne está dentro de los límites de caducidad, etcétera, ¿no? Eso es algo que viene, digamos, impuesto desde afuera. Pero claro, el carnicero puede tener su propia vigilancia, ¿no? Puede tener su técnico que le ayuda a ver el refri, que le ayuda a limpiar, que le ayuda a hacer todo. Entonces, básicamente es algo así. Lo que se hace es un espejo, un modelo, una propuesta de espejo, donde tenemos, por un lado, la inspección de un igual que viene de afuera a el que está adentro en la obra, ¿no? Asegurándose de lo que está pasando ahí dentro. Eso es lo que ellos han dicho de la propuesta de la ley de edificación, pero señalo, reitero, esa propuesta no es pública, la tiene un pequeño grupo que también es un petit comité de colegiados de grandes ingenieros, que son los que están desarrollando la propuesta. Yo nunca la he leído. Todas las referencias que tengo son referencias de pláticas como lo que ustedes vieron ahí. En el código modelo, ellos explícitamente no se meten en ese tema. Quien está trabajando el código modelo en la SMIS dice muy claramente, miren, yo no me puedo meter en la implementación, yo de eso no sé. Lo que sí sé es que estoy haciendo los mejores estudios de peligrosidad sísmica de México, estoy metiendo la mejor ingeniería geofísica que hay en México para poder pues, hacer estos análisis de peligro y de las diferentes fuentes. Estoy metiendo la mejor ingeniería para poder hacer un código que sea adaptable fácilmente a las condiciones de lo que está pasando en los municipios y ya. Y ellos mismos dicen, yo no me meto. Entonces allí no hay una propuesta para regular esa parte, ¿no? Eso sí lo sé, porque ellos lo han dicho públicamente. Muchísimas gracias. Por ejemplo, también comenta Gerardo Rodríguez, pregunta más bien, si hay y se relaciona con otra pregunta o comentario, nos comenta, por ejemplo, que si hay intentos a nivel de divulgación con publicaciones, videos y de algún otro medio que se utilice para justamente dar a conocer de manera no especializada toda esta información que presentó, porque es muy técnica, pero al mismo tiempo también es bueno como en este ejercicio de transparencia, justamente como reconocer todos este tipo de datos, pero de manera más digerida, por decirlo de una forma. Sí. O sea, hay como esta intención de alguna entidad, de institución. Que yo sepa, no. Todo lo que yo les he platicado viene de charlas especializadas, donde, por ejemplo, los autores de los diferentes estudios o los miembros de las sociedades técnicas explican este tipo de temas, pero se los explican a sus pares, no se los explican a alguien que está fuera de su campo, ¿no? Entonces, es todo un reto entender qué es lo que está pasando y pues meterse, ¿no? Y empaparse del tema, pero la verdad es que allí desafortunadamente no tengo una propuesta. Yo nunca he visto una charla de divulgación que esté para un público que no es un par académico. Y, por ejemplo, también Gerardo Rodríguez comenta que, bueno, toda esta reglamentación está orientada a la construcción formal, reglamentada, y se pregunta él si hay estudios referentes a los riesgos sísmicos en la autoconstrucción, en este mercado como informal. Sí, sí existen. Yo no los abordé mucho, es un sesgo que reconozco en esta charla. Yo no los abordé mucho, sí existen, por supuesto, pero ese creo que es un tema que hay que desarrollar aparte con mucha seriedad y con mucha profundidad, porque ¿qué es lo que pasa con el tema de la vivienda de autoconstrucción en este campo?
Las expresiones que yo he visto es que se tiende a satanizar muchísimo la vivienda de autoconstrucción y toda la autogestión del hábitat, precisamente pues por no cumplir con ciertos parámetros y demás. Pero creo que hay formas y hay experiencias de conciliación de esto que sí, o sea, sí existen. Yo conozco un par de ellas en México y en el istmo de Tehuantepec, donde hay participación de ingenieros estructurales en vivienda de autoconstrucción e incluso con materiales vernáculos. Y vale la pena, creo que explorar ese tema. Desafortunadamente no es algo que podamos ahondar aquí y además requeriría pues que sí, digamos, otro enfoque, pero me parece que yo con la idea que me quedaría es que no necesariamente eso implica satanizar, lo que sí implica es generar mecanismos para poder apoyar a las personas que están en procesos de autoconstrucción de vivienda para que puedan acceder a lo mejor que la ingeniería les puede dar para su seguridad. Y creo que no están peleados, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, nos están viendo también si nos puede ayudar a compartir los datos de contacto otra vez, si no es mucha molestia, Sí. para que ellos lo tengan en la mano. Hay otras personas también que se están ofreciendo a la investigación y yo te compartiría por correo electrónico estos correos electrónicos de las personas que se están ofreciendo. Y, por ejemplo, también otra pregunta estaría un poco relacionada con en otros países, por ejemplo, que pudieran ser utilizados como referencia, como modelos de deber ser en el manejo de este tipo de situaciones en el marco de estas relaciones y este sistema de gobernanza. ¿Hay algún país en particular que sea pues, un modelo a seguir justamente y sobre todo en ese contexto, cuál es como la estrategia global que manejan justamente en materia de gobernanza? Yo creo que más bien lo que tendríamos que hacer es ver qué funciona en cada caso, ¿no? No necesariamente lo que vemos en otros países se puede utilizar aquí, pero sí puede darnos ideas de cómo se soluciona en otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de California que les enseñé, aún con ese formato hay muchas críticas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que dice el formato es que tú tienes que hacerlo un poco como de tu ronco pecho, ¿no? O sea, como que tú haces la declaración de tu ronco pecho. No necesariamente contratas a alguien que te diga, ah, bueno, mira, yo te voy a hacer una inspección para entonces por llenar el formato de la manera más verídica posible, ¿no? Y eso, por ejemplo, sí puede, o sea, sí es una visión un tanto laxa de la forma en la que se hacen las cosas, y eso, por ejemplo, no funcionaría aquí. Si uno le piden a uno voluntariamente declarar, nadie declararía, ¿no? Creo que lo que vale la pena hacer es hacer una comparación a nivel internacional en varios países, o sea, ver qué pasa en América Latina, ver cómo se hace en Chile, cómo se hace en Colombia, cómo se hace en España, cómo se hace en Nueva Zelanda, cómo se hace en Estados Unidos, y tomar ideas y adoptar nuestro propio modelo, ¿no? Sin embargo, creo que todo el tema de regular la compraventa y de las inspecciones sí es algo en lo que tendríamos que estar pensando muy seriamente y que sí tendría que formar parte de los procesos de transacción inmobiliaria, porque de esa manera se queda un registro como parte de la escritura y del registro público de la propiedad, que es una cosa que ahorita nadie tiene. O sea, nadie tiene manera de rastrear estas cosas en una edificación, a menos que hagas, es que a veces ni siquiera salen las inspecciones oculares, a veces necesitas análisis de laboratorio para poder ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las resistencias del concreto, y que era un poco lo que señalaba el doctor Reynoso, ¿no? Que nosotros nos metemos a estos edificios nuevos en los que todo se ve bien y resulta que sacas un corazón de concreto y te das cuenta que no corresponde con lo que viene en la memoria de cálculo, ¿no? Que la forma, o sea, que la proporción de acero no corresponde, que la mampostería no sé qué, que los elementos no estructurales no sé qué otra cosa. Entonces creo que el tema de las inspecciones sería un buen punto para poder empezar y de allí pues tomar otros ejemplos, a ver de qué más es viable hacer sin que eso implique aumentar mucho los costos y sin que eso implique excluir a ciertos grupos o tipos de personas pues de también
pues de los procesos de compra-venta, ¿no? O que eso no satanice ciertos tipos de estructura también. Muchísimas gracias, doctora. Y también, por ejemplo, preguntan cuáles podrían ser los medios de denuncia o los canales para denunciar, por ejemplo, desviaciones del comportamiento adecuado de los DREOs. No sé si ya hay una vía clara para un Eso ciudadano. es lo que tendría que hacer la CADROC. Okay. Pero por eso mismo necesitamos el manual de funcionamiento. En el manual de funcionamiento debería estar, de hecho sí está explicado, pero lo que pasa es que ese manual de funcionamiento no lo han publicado todavía. En el manual de funcionamiento señalado eso, porque si no la siguiente vía ya es una vía judicial. Pero por eso es importante tener el manual de la CADROC para ver qué se puede hacer, ¿no? Porque no necesariamente uno se quiere meter en esos rollos, simplemente quieres que las cosas se hagan bien, ¿no? Pero la vía es la CADROC. ¿No? Y preguntan también, por ejemplo, ¿qué implicaciones ha tenido en la gobernanza de riesgos la desaparición del Fondo para la Prevención de Desastres? El fondo actúa en otro momento de la gestión. Ese fondo está más en los puntos 4, 5 y 6 del esquema de gestión de riesgos del que hablábamos hace rato. Se lo comparto súper rápido porque está aquí. O sea, el Fonden y esto está sobre todo, ay, perdón, está acá. Está en los puntos 4 o 5, sobre todo en el 5 y el 6, ¿no? Entonces, ahorita no nos afecta tanto porque en realidad nosotros nos movemos en un área preventiva donde ni siquiera hay dinero, ¿no? O sea, no hay un fondo en particular. El FOPREDEN, el Fondo de Prevención, tiene o tenía, no tiene todavía, en teoría, como parte de su destino, algunos estudios de amenaza que nos podrían, por ejemplo, que forman parte, por ejemplo, de los análisis de peligro sísmico, ¿no? Allí sí aplica, pero el FOPREDEN ahí está, entonces en ese sentido no nos ha afectado, más bien la desaparición afecta a las otras partes de la gestión. Y en la fase de reconstrucción esto es realmente un problema, ¿no? Pero no tanto en la fase en la que nosotros hablamos esta tarde. Muchísimas gracias. Y la última pregunta sería si pudiese realizar un muy breve comentario sobre el involucramiento que las ciencias sociales, por ejemplo, sociología, antropología urbana, podrían tener en esta problemática. Pues curiosamente no es un tema en el que muchos científicos sociales estén metidos, ¿no? Creo que sobre todo el vínculo es mucho más evidente en la parte de arquitectura y urbanismo. Es obvio porque es un tema de gran relevancia para estas áreas, ¿no? Pero me parece que en las otras áreas como que más bien hay muchos estudios sobre los movimientos sociales, sobre la vivienda popular, o sea, están como orientados a otros temas. Y en realidad este análisis, pues está, como ustedes vieron, es un análisis más bien como de la gobernanza y de la política territorial y del suelo, ¿no? Entonces realmente yo no he visto mucho, pero eso no quiere decir que no se deba de hacer y que no haya una agenda pendiente en eso. Yo invitaría pues, a todos los colegas que quisieran ahondar en eso, pues a que nos juntemos a estudiar, porque si hay algo que hace falta aquí es pensar en conocer estas realidades y también en proponer diferentes vías de incidencia y de solución de los problemas. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, le doy la palabra a la doctora Celia Gómez para que cierre el evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Naxeli, ha sido una muy interesante charla. La verdad es que creo que han habido muchísimas intervenciones que de alguna manera buscan ya sea conocer, profundizar un poco más sobre el tema que nos has expuesto el día de hoy. Te lo agradecemos infinitamente. Yo escuché por ahí que dijiste que habían unos temas que podrías dar en una plática posterior, entonces entiendo que te gustaría participar de nuevo con nosotros y en su momento te haremos llegar la invitación de nuevo esperando que puedas, digamos, ampliar un poco la investigación que estás realizando. Estaría increíble, la verdad. Quiero comentarte que hay muchas personas que se están sumando a tu investigación, que están escribiendo en el chat y que desean de alguna manera poder tener algún contacto contigo para ver de qué manera se pueden sumar. Y también comentarles a todos los que están aquí ahorita que preguntan sobre a lo mejor la grabación, comentarles simplemente que la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube en los días próximos,
pero que pueden por lo pronto seguirnos en nuestra página de Facebook. Voy a ver si la puedo copiar ahorita aquí para que la tengan y que nos puedan a lo mejor dar seguimiento de tal forma que puedan ver en su momento cuando el vínculo para poder visualizar de nuevo esta charla en el canal de YouTube. ¿Vale? Entonces, bueno, ya básicamente para terminar voy a leer un reconocimiento que tenemos aquí que te haremos llegar vía digital en día de mañana. Y dice lo siguiente: el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil y la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano otorgan el presente reconocimiento a la doctora Naxeli Ruiz Rivera por haber impartido la videoconferencia Riesgo Sísmico y Suelo Urbano en la Ciudad de México. Ciudad de México, a 2 de marzo del 2022. Firman el maestro José Luis Gutiérrez Bresmes, director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, y tu servidora. Naxeli, muchísimas gracias, ha sido un gusto y de verdad que pues también agradecerles a todas y todas que nos acompañaron el día de hoy y que por favor estén pendientes de los siguientes eventos que estamos seguros también serán de su interés. Gracias y buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar esta tarde platicando de esto. Excelente, muchas gracias a ti, al contrario.